Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. El próximo lunes se cumple un año de los atentados de Hamás contra Israel. ¿Qué conclusión se puede sacar de todo lo ocurrido desde entonces? Clara Brugada se convierte hoy en la jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Cuál es su historia y qué significa su posesión en unas horas? Y seguimos con México. Esta semana asumió como presidenta de ese país Claudia Sheinbaum. ¿Cuáles son sus principales desafíos económicos? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Ushi Levy desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 4 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El lunes de la próxima semana se cumple un año de uno de los hechos más dramáticos y que más han marcado lo sucedido en el mundo desde entonces. Los atentados terroristas de Hamás contra Israel, que dejaron 1.200 muertos y 250 secuestrados. Todo sucedió en el sur del país. De madrugada, militantes de Hamás cruzaron la valla desde la Franja de Gaza y empezaron luego a disparar y a secuestrar a los asistentes a un festival de música. Los miembros de Hamás entraron en casas de familia en varios kibutz o comunas agrícolas y acabaron con la vida de niños, ancianos y padres de familia. Algunas mujeres suplicaban que las soltaran. Aparte de la indignación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que quería ser muy claro, que su país estaba del lado de Israel, que entendía que Israel tenía derecho a defender a sus ciudadanos y que no había justificación para el terrorismo. So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. And we will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. There's no justification for terrorism. La reacción israelí llegó pronto. Miles de cohetes fueron lanzados contra Gaza para destruir los túneles de Hamás. Eso produjo una enorme masa de desplazados a los que no les llegaba gasolina, agua ni comida, como dijo Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas. Crucial life-saving supplies, including fuel, food and water, must be allowed into Gaza. We need rapid and unimpeded humanitarian access now. Pero Guterres no se detuvo ahí. También le pidió a Israel que suspendiera los ataques luego de que algunos cohetes cayeran en hospitales y zonas residenciales. Actualmente, las autoridades de Gaza aseguran que ha habido más de 40.000 muertos, entre ellos más de 10.000 niños. En las últimas semanas, la milicia proiraní Hezbollah atacó a Israel con misiles. Además, Israel mató al líder de ese grupo en Beirut, luego de haber acabado con la vida del jefe de Hamás en Teherán. En las dos operaciones hubo civiles muertos. Esta semana, Irán lanzó misiles contra Tel Aviv. La guerra, en esa región de tantas guerras, se ha extendido y no se sabe cómo puede terminar. Pero Jorge, vos seguís muy de cerca el conflicto, incluso has estado en la zona. ¿Cuáles son las 3 cosas que han quedado claras en este último año? Ushi, lo primero es que se ha confirmado que Irán, Hamás y Hezbollah quieren exterminar al pueblo de Israel. Quieren que Palestina exista del río al mar, es decir, del río Jordán al este, al mar Mediterráneo al oeste. La segunda conclusión es que la respuesta militar israelí ha sido catalogada por muchos como desmedida. Según ellos, es comprensible que Netanyahu haya reaccionado por los atentados, pero no es justificable la muerte de civiles. Por todo eso, el fiscal de la Corte Penal Internacional
Nacional, Karim Khan, pidió en mayo la captura del primer ministro Benjamín Netanyahu y de los líderes de Hamás. Para rematar, ni con los buenos oficios de Estados Unidos y de Qatar se ha logrado un cese al fuego. Otro asunto es que, tal y como están las cosas, Israel está cada vez más lejos de cumplir la resolución 242 de 1967, expedida por la ONU, que le ordena retirarse de los territorios ocupados. Y eso se debe, en gran medida, a la desconfianza. Hay que recordar que en 1948, justo un día después de su creación como Estado, Israel fue invadido por Egipto, Irak, el Líbano, Siria y Transjordania. Y eso no lo olvida. Mañana sábado, la Ciudad de México, la capital del país más poblado de Hispanoamérica, tendrá nueva jefa de gobierno. Se trata de Clara Brugada, del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, el mismo de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Clara Brugada ganó las elecciones del 2 de junio con relativa amplitud. Ese día obtuvo el 51,9% de los votos, con lo que superó por 13 puntos porcentuales a Santiago Taboada, del conservador Partido de Acción Nacional, el PAN. Nada más conocer los resultados de los comicios, Clara Brugada se pronunció con respecto a la votación en la ciudad, en cuya área metropolitana viven casi 9 millones de personas. Este fue una parte de su discurso. El voto que nos otorgaron no es un cheque en blanco a la cuarta transformación, no, es la oportunidad de gobernar como debe de ser, como espera el pueblo, de gobernar al servicio del pueblo. ¿Quién es Clara Brugada y qué significa su llegada a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, un puesto que han ocupado el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum? Llamamos ayer allá al periodista especializado en política Mauricio Torres. Clara Brugada es una de las políticas contemporáneas con más trayectoria en la izquierda mexicana, más en particular en la izquierda de la capital del país, primero en el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, y después en Morena. Tiene 61 años, estudió economía en la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, ha sido activista y ha ocupado diversos cargos. Ha sido diputada local y federal, senadora suplente, y durante los últimos 6 años fue alcaldesa de Iztapalapa, la demarcación más poblada de Ciudad de México con más de 2 millones de habitantes. Políticamente, además, ha sido cercana al ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador y se ha mostrado cercana a la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. Este sábado 5 de octubre que asume el cargo de jefa de gobierno, me parece que nadie podrá negar que lo hará después de haber trazado su propio camino, con sus propios méritos y tras ganar la elección local con una amplia ventaja. Pero al mismo tiempo, me parece también que nadie podrá negar, empezando por ella misma, que le espera el enorme reto de gobernar una ciudad sumamente diversa y compleja. Solo por mencionar algunos problemas específicos, la administración de Clara Brugada tendrá que buscar una solución sostenible a la demanda y el abasto de agua, enfrentar el descontento social por la escasez de vivienda asequible, mejorar la movilidad y el transporte público, sin dejar de lado el mantenimiento de una infraestructura que a cada tanto exhibe su vejez y la amenaza latente de la inseguridad pública. Este último es un problema que en Ciudad de México no es tan marcado como en otras entidades, pero que podría convertirse en un serio dolor de cabeza si llega a crecer. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. En este episodio de Y esto no es todo, hemos tomado la decisión de dedicarle un segmento adicional a México, porque el lunes, en la capital, tomó posesión Claudia Sheinbaum como la primera presidenta en la historia de ese país. Aparte de los retos políticos y sociales, Claudia Sheinbaum se enfrenta a otros de carácter económico. En eso juega un papel importante el TEMEC, es decir, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
¿Cuáles son los principales desafíos económicos de Claudia Sheinbaum? Llamamos ayer a Valeria Moy, economista del ITAM, especializada en el London School of Economics y directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Me gusta el ejercicio de resumir los desafíos más importantes de la administración de Claudia Sheinbaum en materia económica. Van los que considero más relevantes. En primer lugar, el bajo crecimiento. El bajo crecimiento estructural es un desafío de mediano y de largo plazo. Vamos a enfrentar en México la desaceleración de Estados Unidos y eso para México es muy importante en un momento en el que México tendría que estar creciendo de manera casi ejemplar, porque estamos en esta ola de relocalización de empresas que México podría beneficiarse, pues estamos viendo que el crecimiento estimado para este año va a estar por debajo del 1.5%, en el mejor de los escenarios, quizás tocando el 1.5%. Eso para México no es una buena noticia. Hace falta infraestructura, hace falta mejorar la capacidad de generación de energía eléctrica, hace falta acelerar una transición energética de manera responsable con el crecimiento económico. Es un tema más estructural, más complicado de resolver. En segundo lugar, Claudia Sheinbaum va a enfrentar finanzas públicas deterioradas. Va a terminar el año 2024 con un déficit cercano al 6%. Es el déficit más alto que se ha tenido en la economía mexicana desde quizás los años 80 y por supuesto que hay que poner en orden las finanzas públicas. Si no corrige ese déficit y el crecimiento de la deuda, México podría estar en riesgo en temas de calificación crediticia y por supuesto con un incremento en el riesgo que haría la deuda o el financiamiento de México más caro. En tercer lugar, viene la revisión del TEMEC, la revisión del acuerdo comercial en un par de años. Esta sunset clause en la que México tendrá que empezar a trabajar de forma casi acelerada, justo en un momento en el que estamos poniéndole de alguna manera piedritas a esa relación, piedritas con temas precisamente de generación de electricidad, de eliminación de órganos autónomos con una posible violación al acuerdo comercial, con temas de reglas de contenido de origen, por ejemplo, en el maíz. Estamos complicando una relación que ya de por sí es complicada, justo a la luz de una revisión en 2026. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Los precios de la vivienda en la Unión Europea acaban de aumentar por primera vez en 3 años. Según datos de Eurostat, el servicio estadístico del órgano comunitario, subieron un 1,3% en el segundo trimestre de 2024 con respecto al mismo periodo de 2023. Un año antes, la demanda se había venido abajo por el costo de las hipotecas, pero ahora los intereses han vuelto a reducirse. Mañana Estados Unidos va a estar exactamente a un mes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. A estas alturas, todo el mundo mira con lupa las encuestas. ¿Qué dicen las dos últimas? La de 538 le daba ayer a Kamala Harris el 48,6% y a Donald Trump el 45,8%. Y la de Emerson le atribuía a la vicepresidenta un apoyo del 50% y al expresidente un respaldo del 49%. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.